semanas en diciembre y el hermano Tomás me dio varias semanas de relevo con los estudios entre semana, pero ahora nos toca retomar, gracias a Dios y con su ayuda. Siempre es bueno tener un descanso, pero también es bueno regresar, retomar nuestras labores, nuestras oportunidades de enseñar la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema de la madurez espiritual como primer estudio del año, por lo menos mi primer estudio del año. No va a ser el primero que ustedes han escuchado, espero, pero para mí el primero es un tema probablemente inagotable, porque al final está íntimamente ligado este tema con la santidad, con imitar a Cristo, y por lo tanto es un tema muy extenso. Leemos las palabras de Pablo en Efesios capítulo 4, si me acompañan. Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser hombres de plena madurez. La versión 60 dice varones perfectos, y esto obviamente se refiere a cualquier creyente, hombre, mujer, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que eso deja bastante claro que estamos hablando de un tema vasto, un tema enorme. Todo lo que abarca la estatura y plenitud de Cristo es necesariamente algo inmenso. Y hoy no vamos a recorrer para nada todas las avenidas que podríamos recorrer con esto, pero esto es lo que persiguen, esto es lo que buscan nuestros pastores y nuestros maestros en nosotros. Por eso Dios nos los dio, según el pasaje. Entonces, esto es algo que vale la pena meditar, algo que considerar al inicio del año, una meta que fijar o renovar. Estamos todavía en el mes de enero, así que creo que aún estamos a tiempo de tocar un tema así, como solemos hacerlo cada año. Los que tienen años en los estudios de los miércoles saben que siempre tocamos un tema similar a este, algo así a finales o principios del año. Así que comencemos con un examen inicial antes de orar, un examen inicial. Una pregunta que creo que vale la pena hacer referente al tema de madurez es preguntarnos cuál es nuestra actitud hacia esto de entrada. Ni siquiera hemos arrancado, apenas lo estamos planteando. ¿Cuál es nuestra reacción cuando pensamos en nuestra madurez espiritual? Algunos posiblemente estén pensando, pues sí, hermano, este es un tema desperdiciado para mí. Yo no necesito saber de esto porque yo ya soy un creyente maduro, yo ya alcancé un grado alto de madurez, así que mejor voy a dejar este tema a los que realmente lo necesitan, a los que realmente son inmaduros. Bueno, una respuesta así solo demuestra nuestra inmadurez. Si pensamos que dedicarle tiempo a este tema solo va a servir para confirmar que yo ya soy maduro en la fe, lo más seguro es que no lo soy. Contestaría a este tipo de actitud con lo que el mismo Pablo escribió en Filipenses capítulo 3. Encontramos a Pablo en Filipenses capítulo 3 hablando de su deseo de ser hallado en Cristo, su deseo de ser semejante a Cristo, pero dice en el versículo 12, no quiero decir, vean lo que dice Pablo, no estoy diciendo, hermanos, que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vean, si Pablo no se atrevía a pensar que yo ya llegué,
yo ya soy parte del club de los maduros. ¿Qué podemos pensar nosotros? Vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor antes de seguir. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en torno a tu palabra, en nuestras casas, por esta vía. Te pedimos, Señor, que sustentes la comunicación, que no tengamos ningún problema de transmisión, que todo el mundo en casa pueda apartar este tiempo, quitar las distracciones, el celular y el teléfono y cualquier cosa que quite su concentración de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de renovar estos estudios que me das y nos das en conjunto, Señor. Te pedimos que esta noche nos ayudes a considerar este tema seriamente. Te pedimos que escudriñes nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a extendernos a la meta como lo hizo Pablo. Examínanos, Señor, muéstranos nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras caídas, y ayúdanos a vivir en mayor santidad, buscando esta plena madurez, buscando imitar a Cristo. Y ponemos en tus manos, Señor, a todos estos casos de enfermedad, de pruebas, de luchas. Has estado obrando entre nosotros grandemente, Señor. Llevamos cada uno de estos hermanos y también a los que no te conocen ante ti. Te pedimos que todo este sufrimiento, todo lo que están pasando, no sea en vano, sino que sea usado por ti para acercarlos a Cristo. Te pedimos todo esto, nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, cuando hablamos de vida espiritual, tenemos que hablar también de crecimiento y madurez. Es decir, si hay vida espiritual en alguien, tarde o temprano debe de haber algo de crecimiento, algo de madurez. Cualquier persona que realmente está en Cristo, realmente salva, tendrá que crecer, madurar y dar fruto en alguna medida. Cuando leemos la parábola del sembrador en Mateo 13, en Marcos 4, Cristo nos asegura que todos los que son buena tierra, es decir, todos los que son realmente salvos, traerán algún grado de fruto. Cristo lo describe como una especie de rendimiento sobre la inversión. En esos términos lo plantea. Dice que algunos dan el 100% de rendimiento, otros dan 60% y otros el 30%, pero todos tienen que dar fruto, todos tienen que dar algún rendimiento. Y metido dentro de eso está la madurez espiritual. Dios se asegura que esto pase en la vida de cada creyente, pero también es responsabilidad nuestra esforzarnos y proseguir a la meta, como nos lo describió Pablo hace unos momentos. Ahora, ¿la meta cuál es? Pues es ser como Cristo. Lo leímos al principio. Buscamos en Efesios 4:13 alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta ser hombres de plena madurez, creyentes perfectos, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la meta, ahí está puesta clara como el agua. Ser un creyente maduro es ser como Cristo. Es parecernos a Cristo. Él es la imagen perfecta de la madurez. El ejemplo contra el cual nos debemos medir y debemos seguir siempre es Cristo, no otros creyentes. Como dice Primera de Juan, capítulo 12, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, capítulo 6. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es repasar algunas de las cosas que bíblicamente no son madurez espiritual ni garantizan ningún grado de madurez espiritual. Es decir, lo vamos a ver primero en sentido negativo. Y aunque tal vez ya conozcamos algunos de estos puntos en la lista, vale la pena recordarlos porque fácilmente nos vamos con la finta. Fácilmente caemos en el error de pensar que algo es señal de madurez en nosotros cuando no lo es.
Entonces, en primer lugar, la primera cosa en la lista, tiempo en la fe. El tiempo que llevemos en la fe. Madurez espiritual nunca es garantizada por el tiempo que llevemos en la fe o el tiempo que llevemos desde que fuimos convertidos. No se puede medir la madurez con un calendario. Sí hay grados de madurez, pero no se miden con tiempo. Y tristemente existen creyentes que tienen mucho tiempo en la fe, pero tienen muy poca madurez. Aún son bebés, aún se comportan como niños. Pablo nos menciona algo de estos casos en 1 Corintios capítulo 3. Vamos todos para allá, para leerlo juntos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Leemos aquí lo que nos dice Pablo. Y yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a inconversos prácticamente, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, y ni aún ahora podéis. Vean lo que les dice Pablo a los corintios. Les dice, hermanos, yo no pude tratarlos como trataría a creyentes maduros. Ni siquiera pude enseñarles como enseñaría a creyentes maduros. Si intentara interactuar con ustedes como lo haría con creyentes maduros, ustedes no podrían soportarlo. Y aquí empezamos a ver algo del precio, algo de las consecuencias, algo del costo que tiene permanecer estancados como bebés espirituales. Si no proseguimos a la meta, si no nos esforzamos por alcanzar la plena madurez y la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, vamos a pagar un precio. Van a haber consecuencias en nuestra vida espiritual. Vean, aquí mismo en 1 Corintios, más adelante, vamos al capítulo 13 y el 14. ¿Cuáles son algunas de estas consecuencias? 1 Corintios 13, 11, 1 Corintios 14, 20. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño, dejé las niñerías. 14, 20. Hermanos, no seáis niños en su modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Todos vemos las consecuencias de la inmadurez en las personas que nos rodean. Lo vemos en compañeros de trabajo, lo vemos en familiares, lo vemos muchas veces en gobernantes. Todos sabemos identificar quién es un junior, ¿no? Alguien que tiene un puesto que no debería tener, alguien que es inmaduro y con poder, alguien que es incompetente. Todos sabemos identificar esos casos en nuestro entorno, pero ¿cómo es que muchos no lo identificamos en nuestra propia vida espiritual? Ese es el caso. Muchos no identifican su propia inmadurez espiritual. Entonces, regresando al punto, el tiempo no garantiza la madurez. Los corintios estaban actuando como bebés inmaduros, hablando como niños, pensando como niños, actuando como niños, y eso les trajo consecuencias. El mismo Pablo lo expresa de nuevo en Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Este famoso pasaje que hemos escuchado muchas veces. Hebreos 5, 12. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay que regresar con ustedes a la fórmula, a la leche, a lo básico. Entonces, vean, la madurez no es algo que pasa en automático. Pero muchas personas así lo piensan, parece que eso es lo que asumen en sus vidas. Se jactan de que, no, pues yo ya tengo 10 años viniendo aquí, hermano, o yo ya tengo 20 años en la fe. Pero vean, eso no es algo de qué jactarte. Es más bien algo que te compromete,
No es algo de qué jactarte cuánto tiempo tienes en la fe, es algo que te compromete. ¿Alguna vez lo han pensado así? No como algo de qué jactarse, sino algo que nos compromete. Si tú ya tienes mucho tiempo en la fe, deberíamos esperar mucho de ti. Mucha madurez, mucha santidad, muchos cambios. Que hables como maduro, que pienses como maduro, que te comportes como maduro, que ya no andes con niñerías espirituales. Pero tristemente, por lo que acabamos de leer, tiempo en la fe no es garantía de nada. Muchos deberían ser maduros, ya deberían ser adultos espirituales, ya deberían ser maestros, pero no lo son. Hay que seguir hablándoles como a niños, hay que seguir dándoles leche porque es lo más que aguantan. Cristo dijo en Lucas 12:48, que de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. Y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. Entre más tiempo tengamos en la fe, rodeados de sana doctrina, bendecidos con una iglesia verdadera, más se nos va a pedir, más se va a esperar de nosotros. Tener mucho tiempo en la fe no es algo de qué jactarse, es algo que nos debe mover a examinarnos, algo que nos debe incluso dar miedo en ciertos sentidos. ¿Realmente demuestro la madurez que debería con tantos años en la fe? ¿Realmente tengo el grado de santidad, el grado de fruto que debería haber con tantas bendiciones en mi vida, tanto tiempo que Dios me ha dado? Vean, esto es algo que yo he estado meditando últimamente. Yo me estoy acercando cada vez más a tener la mitad de mi vida en la fe, por lo menos la mitad de mi vida convertido realmente. Fui salvo a los 18 años, muy cerca de mi cumpleaños. Yo cada vez estoy más cerca de eso, de decir que llevo la mitad de mi vida conociendo a Cristo verdaderamente, sirviendo a Cristo. Si ya tenemos mucho tiempo en la fe, Dios ya nos dio mucho. Ya nos dio mucha predicación, ya nos dio mucha instrucción, pero en vez de ser ya maestros, muchos seguimos en el kinder. Y bien, esto es algo trágico, es algo triste y es algo muy común. Es común ver a creyentes que pasan décadas en la inmadurez, sin crecer, peleándose con otros creyentes rencorosos, débiles, mostrando falta de discernimiento, que a veces hasta nos deja en shock, impactados por decisiones que toman, impactados por oportunidades que desperdician y pecados en los que caen. El tiempo no cura nada de esto. Entonces vean, avanzando. La segunda cosa que no garantiza la madurez es el conocimiento. El paso del tiempo no garantiza la madurez, tampoco el conocimiento garantiza la madurez. No por estudiar teología, no por dominar las doctrinas de la gracia, o los atributos de Dios, o los puntos de la confesión de fe, o la escatología, o las preguntas del catecismo bautista. No por nada de eso hay alguna garantía de que un creyente va a ser maduro. Existen personas que acumulan grandes cantidades de información y trágicamente permanecen en la inmadurez. Si la información no se aplica, si no se vive y se lleva a la práctica de santidad, la información o el entendimiento intelectual no bastan para producir madurez en un creyente. Y eso es algo muy peligroso. Entre más información bíblica y doctrina sana recibas, sin aplicarla, más te estás autoengañando. Entre más tú sepas de la fe sin vivirlo, más te estás autoengañando. Entre más creas saber sin que ese conocimiento se refleje en tu vida, más autoengañado estás. Puede ser que sepas muchas cosas de manera intelectual. Puede que ya hayas aprendido mucha información y eso sin aplicarlo,
sin entenderlo realmente. El libro de Proverbios y la Biblia en general están llenos de pasajes que aseguran que el que realmente entiende la palabra de Dios es el que actúa en base a ese conocimiento. El entendimiento, como lo define la Biblia, conlleva acción, conlleva obediencia. No es solo acumulación de conocimiento. Entonces, el conocimiento no lleva a la madurez, no necesariamente. En tercer lugar, no garantiza la madurez. En tercer lugar, el activismo. Actividad en un ministerio, actividad en evangelismo, tampoco garantizan madurez. Tristemente, algunas de las personas más inmaduras llegan a estar entre las personas que más activas aparentan ser. Siempre movidos, siempre invitando personas, siempre buscando jalar y tener influencia con otros, pero ellos mismos, la realidad de sus almas es que ellos mismos son profundamente aún bebés, aún inmaduros. Es frecuente toparte con creyentes que te narran cómo alguien que antes estaba en la iglesia y antes era movidísimo, los invitó, alguien los trajo, alguien los evangelizó, pero después esa persona que los trajo se apartó, se fue. Son personas que todo el tiempo están movidos y activos, pero ellos mismos tienen conflictos en la iglesia. No quieren obedecer a sus pastores en lo que bíblicamente son llamados a hacerlo. Creen que saben más que todos. Siempre están inconformes con algo. Son como los corintios que mencionaba Pablo. No se puede hablarles como maduros. No se puede tratar con ellos como maduros porque no lo son. En cuarto lugar, no eres maduro si crees que tu rol, derecho o tarea es el de andar por la vida corrigiendo a todos por todo. No eres maduro si crees que debes andar por la vida corrigiendo a todos por todo. Hay personas que te dicen, no, hermano, yo siempre digo lo que pienso. Yo veo algo, pienso algo, lo digo, sin filtro. Si veo algo que está mal, siempre lo voy a señalar. Si veo un pecado, siempre lo voy a remarcar, lo voy a confrontar en el momento que sea. No voy a titubear. Hay personas que así se quieren hacer llamar. Es que yo siempre digo la verdad, así se quieren etiquetar. Vean, esto es un problema de inmadurez. Es dejar la gracia y el amor por la verdad. Hay un lugar para el amor, cubre una multitud de pecados. Y también hay un lugar para confrontar el pecado. Hay un lugar para ambas cosas. No debemos ser personas que hablamos la verdad o lo que creemos que es la verdad sin gracia. Así eran los fariseos. Lo ves en todos los evangelios. Veían que Cristo sanaba a alguien y en vez de darle gloria a Dios, en vez de adorarlo, en vez de entregarse a Él, le reclamaban porque lo había sanado en domingo. Veían que comía con pecadores y en vez de maravillarse por cómo se compadecía de ellos y cómo buscaba la salvación de sus almas con paciencia, con denuedo, le reclamaban porque no los repudiaba, porque no los alejaba, porque no se la pasaba señalándole su pecado. Le reclamaban por no lavarse las manos. Le reclamaban porque sus discípulos arrancaban espigas para comer en domingo cuando tenían hambre, en lugar de ver su amor, creer su mensaje y entregarse a Él. Y vean, el otro lado de esto también es un error. Entonces, es inmadurez ser una de estas personas que siempre, todo el tiempo andamos diciendo lo que vemos sin pensarlo. Eso es un pecado y luego lo señalamos en el momento que sea, siempre, sin filtro. Pero vean, el otro lado de esto también es un problema. El quinto punto tiene que ver con el otro extremo. Dejar de lado la verdad por mostrar gracia. No podemos mostrar gracia sin la verdad. Las personas que dicen,
No confrontes el pecado de otros. Nunca confrontes el pecado de otra persona. No juzgues para que no seas juzgado. Nunca le señales nada a nadie. Esas no son personas maduras tampoco. Si regresamos al capítulo 4 de Efesios 4, versículo 15, la Biblia nos da el siguiente mandamiento. Efesios 4, 15. Dice que hemos de seguir, y la verdad hay otras traducciones que lo traducen como hablar la verdad con amor. Si se meten al griego, esta es probablemente una traducción más adecuada, me gusta mucho más. Hemos de hablar la verdad con amor, en amor, y crecer en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. También leemos en Juan 7, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad justo juicio. Vean, no podemos tener una cosa sin la otra. Un creyente maduro no puede caer de un lado, excesivamente de un lado, ni excesivamente del otro lado. No podemos ser personas que simplemente andamos todo el tiempo señalando pecados y no, es que yo siempre digo la verdad, sin gracia, sin amor, sin paciencia, sin tacto. Y tampoco podemos ser personas que se hacen de la vista gorda constantemente. Las cosas andan terriblemente mal en la vida de un hermano, en la vida de algún familiar. Y no, pero yo no voy a decir nada. No, yo caigo del lado de la gracia. No, eso es no tener suficiente amor para confrontar el pecado de otros cuando es necesario. Y vean, esto es algo increíble de Cristo. Siempre cuando uno lee los evangelios, o bueno, a mí siempre me asombra este punto. Cristo siempre mostraba balance perfecto en esto. Esta es una tremenda lucha para el creyente. Llegar a un punto de madurez en estos dos lados de las cosas, decir la verdad, pero hablar la verdad en amor, también mostrar gracia, saber cuándo sí y cuándo no. Es una lucha tremenda para el creyente. Pero Cristo siempre mostró el balance perfecto en este asunto. Vemos cómo entra al templo con un látigo a echar a los cambistas, a echar a los que hacían mercader de la casa de su padre. Pero vemos también cómo tenía paciencia. Vemos su amor cuando los discípulos se pelean por postularse y defender su caso como el mejor discípulo, el mayor, el más grande. O se dormían cuando Cristo les pedía velar con él, cuando les pedía orar, se quedaban dormidos. O le pedían permiso para traer fuego del cielo para consumir a unos que no los habían recibido. O entraban en pánico cuando perdían la fe y asumían que se iban a ahogar en medio de una tormenta. En esas situaciones, cuánta paciencia, cuánta gracia muestra Cristo. Y este balance de las dos cosas es algo tremendamente difícil. Es algo que buscamos. Muchos creyentes buscamos esto por años y nos conflictúa. Encontrar la línea, el balance entre guardar silencio cuando debiéramos hablar o señalar cosas que debiéramos dejar en manos del Señor y confrontar. Siempre es un problema. A veces tendemos a confrontar sin tacto, sin misericordia, sin amor, y a veces nos callamos cuando deberíamos hablar. Esta es una de las grandes luchas de la madurez. Imitar a Cristo en su balance perfecto en estas dos cosas. El creyente que realmente se está esforzando por la madurez va a tener luchas en su vida, probablemente grandes luchas con este punto. Va a estar llevando este tipo de asuntos, este tipo de casos en oración. Señor, tú sabes lo que estoy viendo. ¿Debería decir algo acerca de esto o no? ¿Debería señalar este pecado? ¿Soy yo la persona que debe confrontar esto? Este es un caso de Levítico 19. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. Señor, este es un caso de Levítico 19, 17. O más bien, debería yo estar pensando en misericordia quiero
y no sacrificios. Y el amor cubre una multitud de pecados. Oseas 6:6, 1 Pedro 4:8. Muy bien, hemos visto el lado negativo de esto, lo que la madurez no es, señales que indican falta de madurez. Ahora vamos a pasar el tiempo que nos resta viendo una señal de madurez en forma positiva, una forma de buscar la madurez. Nuestro sexto punto es que un creyente debe tener creciente apetito por la palabra de Dios, un creciente apetito por la palabra de Dios, un creciente apetito por comunión con Dios es una señal de madurez. Y sé que han escuchado cosas acerca de este tema muchas veces, espero que tengan un poco de paciencia, me dejen explicarles, tal vez lo lleguen a ver de una manera diferente y impacte sus vidas por la gracia del Señor. Un creciente apetito por la palabra de Dios y por comunión con Dios es una señal de madurez. Vean, muchos creyentes están conscientes de que no crecen. Les molesta eso. Muchos creyentes están conscientes de que prácticamente no crecen. Más bien podríamos decir, muchos creyentes están convictos. Sus conciencias los han convencido. Sus conciencias los acusan del hecho de que no crecen y no maduran. Pasan los meses, pasan los años, ven poco o nulo crecimiento, luchan mucho para realmente hablar de diferencias concretas en su vida después de años en la fe. No ven la madurez que esperaban tener con 5 años en la fe, o 10 años, o 20 años en la fe. Y no saben por qué es. Bueno, pues en la mayoría de esos casos, si no es que en todos, al menos parte del problema, si no es que todo el problema, es que no están pasando suficiente tiempo en verdadera comunión con Dios a diario. Si tú quieres crecer, si quieres estirarte como Pablo, esforzarte, proseguir hacia la meta como lo describe Pablo, tienes que pasar tiempo a diario buscando a Dios hasta que lo halles. Vean lo que estoy diciendo. Buscando a Dios hasta que lo halles. Tiempo en su palabra, tiempo orando, pero la meta tiene que ser hasta que lo halles. Tienes que tomar la actitud de Jacob en Génesis 32. No te dejaré hasta que me bendigas. Eso fue cuando estaba luchando con el ángel del Señor. Hay un sermón famoso de Spurgeon sobre esto, si no me equivoco. Vean, y tengo que hacer la aclaración, ¿no? No estoy hablando de hasta que me bendigas. No estoy hablando de casas y coches. No estamos hablando de las tonterías del evangelio de prosperidad. Estamos hablando de bendiciones espirituales, de comunión y compañerismo real con Dios. Todo creyente conoce, ha vivido, sabe la diferencia entre leer mecánicamente la Biblia, simplemente cumplir con la corta meta que me propuse diariamente, ¿no? Con mi capítulo o con mis 2 o 3 capítulos al día y tener un encuentro con Dios en su palabra. Todo creyente conoce la diferencia, todo creyente verdadero conoce la diferencia entre cumplir con algún leve objetivo que me puse en el día y tener un encuentro con Dios. Los creyentes sabemos la diferencia entre orar mecánicamente por una lista de peticiones y realmente tener comunión y hablar con Dios. Pero muchos pasamos años sin entender por qué no tenemos esa comunión con Dios más seguido. Hasta tal vez muchos lleguen a caer en el error que nosotros no tenemos nada que ver en el asunto, que simplemente es asunto del Señor, de si el Señor nos bendiga con eso en ese día específico o no. ¿Por qué mi tiempo en la palabra
y mi tiempo de oración no son así de diario. Todo, yo me atrevería a decir que todo creyente verdadero ha tenido ocasiones, momentos en su vida, días en su vida, que se ha preguntado, ¿por qué mi tiempo con el Señor, mi tiempo de oración, mi tiempo devocional, no es así a diario? ¿Por qué no es más frecuente? Lo que pasó hoy, ¿por qué no es más frecuente en la lectura y la oración? ¿Por qué no es más frecuente que arda mi corazón como lo describieron los que iban camino a Emaús en Lucas capítulo 24? Vean, la respuesta es que nos contentamos con menos. Nos satisfacemos, nos contentamos. Permitimos que eso sea suficiente. Ya leí mis 2 o 3 capítulos, estuvo pesado. Realmente hoy no tuve comunión con el Señor, no pasó como otros días. Pero pues ya ni modo, quién sabe qué pasó, ¿no? Y podemos empezar a contentarnos con eso con gran frecuencia. Ya oré. No, realmente me costó mucho trabajo concentrarme, estuvo tedioso, difícil. Pues ya qué. Espero que mañana me vaya mejor. Si tú quieres tener comunión real con Dios más seguido, vas a tener que estar dispuesto a dedicarle el tiempo y el esfuerzo que sea necesario. Tal vez sean 2 horas al día, no sé, realmente no lo quiero manejar en esos términos. Tienes que seguir el ejemplo de Jacob, no dejar de buscar a Dios hasta que lo halles, hasta que te bendiga. Él no dijo, bueno, pues voy a luchar 1 hora. Espero que con la hora pues logre la bendición que quiero. Y si no, pues ya ni modo. No dijo eso, ese no es el ejemplo. Si de diario estás ansioso solo por cumplir, solo por sentir que ya cumpliste, ya cumplí con mi lectura, a darle a lo importante que me tienen angustiado, que es toda esta lista de pendientes que tengo para mi día. Ya oré, ya cumplí, ya hice mi deber cristiano. Ahora lo que me preocupa más es ahora sí, hay que sacar esto y esto y esto. No vas a crecer así, vas a crecer mucho menos así. Una marca de madurez es una disposición a pasar el tiempo que sea necesario cada día buscando a Dios. Y luego van a salir los que, no, yo no tengo tiempo para eso, así sin límite como tú lo planteas, yo no tengo tiempo para eso. Si quieres esto, si tu deseo es comunión real, profunda con Cristo, si quieres crecer y parecerte más a Cristo, vas a tener que encontrar el tiempo. Te vas a tener que programar, te vas a tener que organizar, vas a tener que encontrar el tiempo. Ven, Cristo mismo hacía esto. Vemos las ocasiones donde se describe que pasó toda la noche orando antes de escoger a sus discípulos, que se fue al monte a orar y los discípulos estaban en el bote en medio de las olas y luego regresó caminando sobre las aguas. El mismo Cristo programaba tiempos para ir a buscar y tener comunión real con su Padre, y puedes darlo por hecho. No se contentó con, oh, no, pues había dicho que media hora y ya van 37 minutos. Bueno, pues ni modo. No estuvo tan bueno mi tiempo devocional el día de hoy. Realmente no tuve mucha comunión con el Señor, pero bueno, pues ya se acabó el tiempo, ni modo. Mañana a ver cómo me va. Podemos dar por hecho que eso no fue lo que Cristo hacía cuando se iba al monte a orar. Te vas a tener que programar, te vas a tener que organizar. Y todo esto va a funcionar diferente para cada persona. Algo que justo meditando sobre este tema y luchando con esto en mi propia vida, algo que he empezado a hacer por las tarde-noches es fijar mi tiempo de oración
y de lectura por la tarde-noche, en vez de tratar de lograrlo en la mañana. Sí, tener algo en la mañana, un breve tiempo de oración, leer algo breve, pero el grueso de mi tiempo devocional, fijarlo en la tarde, cuando ya no tengo fecha. No, es que a las 9 es la junta con mi director, ¿no? No tengo de otra, tengo que estar ahí. ¿Por qué? O sea, justamente con el propósito de poder dedicar el tiempo que sea necesario hasta tener un encuentro con Dios, hasta que me bendiga el Señor. No dejarlo hasta que me bendiga, tener esa libertad. Y a mí bueno, es algo que estoy probando, que estoy disfrutando mucho, pero eso va a ser diferente para cada persona. Tú vas a tener que hacer lo que funcione en tu vida, vas a tener que buscar esta oportunidad, pero si no lo haces, si esto no es una prioridad para ti, si esto lo desechas, si esto no te importa, no vas a crecer, vas a perderte de mucho, vas a seguir estancado. Y puede que Dios tenga que usar otros medios para obligarte a crecer, para despertarte, para hacer lo que sea necesario. Una señal de madurez es precisamente que tú tengas hambre de esto, que esto te inquiete, que esto sea un problema en tu vida que tú tienes que resolver. Si tenemos hambre física, ¿qué hacemos? Pues vemos la manera de arreglar eso, ¿no? Vemos la manera de saciarla. La gran mayoría de nosotros no podría saltarse más de una comida sin ya estar desesperados, ¿no? Sin hacer algo al respecto ese mismo día. Lo mismo pasa con el hambre espiritual, el hambre de comunión con Dios. Y vean, entre más tú practiques esto, de buscar a Dios hasta que le halles, en vez de decir, bueno, voy a leer, pero voy a leer hasta que se cumplan los 2 capítulos. Voy a orar, pero voy a orar hasta que se cumplan los 20 minutos. No, entre más tú hagas esto, busques la manera de hacer esto hasta que le halles, más va a crecer tu hambre de tener esto de manera diaria. Una señal de madurez es que tú hagas lo que tengas que hacer para saciar esa hambre. Que pases, si es necesario, algunos días hasta horas en la palabra y buscando a Dios si es necesario. Que no lo dejes hasta que te bendiga. Ahora sí, por supuesto, hermanos, habrán días de emergencia. Habrán días extraordinarios, sí, por supuesto. Pero esto debe ser el patrón de tu vida. Estamos hablando de algo que es una costumbre, que es un hábito, que va a ser el patrón de tu vida devocional. Vamos a leer un pasaje en Cantar de Cantares, encaminándonos a concluir. Cantar de Cantares, capítulo 3, versículo 1. Este es un pasaje que describe esta búsqueda de comunión con Dios. Cantar de Cantares, capítulo 3, versículo 1. De noche sobre mi cama buscaba al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. Y pensé, me levantaré e iré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscando al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. Me encontré con los guardias que rondan la ciudad y les pregunté, ¿habéis visto al que ama mi alma? Tan pronto pasé de ahí, hallé al que ama mi alma. Me prendí de él y no lo solté. Esto describe tu búsqueda de intimidad con tu Señor. Este es el tipo de búsqueda. Esto lo vives, es algo frecuente, algo diario, que busques comunión con Dios hasta que lo halles, como se describe en este pasaje. Sigue el ejemplo de Daniel. Daniel era el segundo hombre más importante de todo el reino y probablemente el más ocupado. Pero leemos en Daniel capítulo 6 que apartaba 3 momentos del día para buscar a Dios y estar en comunión con Él. Tú y yo no podemos apartar uno.
Él apartaba 3, era el segundo hombre más importante del reino, ocupadísimo. La lista de pendientes ni nos imaginamos. Imagínense ser el vicepresidente. Aquí no existe la figura de vicepresidente, pero el segundo hombre más importante del reino. Nosotros no podemos, nosotros no estamos en ese caso, ninguno de nosotros. No podemos apartar un momento donde busquemos a Dios hasta que le hallemos, hasta que nos bendiga con comunión espiritual. Y vean, no estoy diciendo, bueno, leías 2 capítulos, lee 5 y ya cumpliste. No te estoy diciendo, orabas 20, ahora lee 40, o ora 1 hora. No, olvídate de eso, olvídate de cumplir. Las metas, las métricas numéricas sí pueden ser útiles en ocasiones, sí son de utilidad, pero no como una meta para decir, no, entonces ya estuvo, hasta aquí llegué. Si tu meta a diario no es más bien buscar a Dios hasta que lo halles, te estás perdiendo de mucho. Te estás perdiendo de mucho. Este es un asunto que he estado meditando en estos días. Yo estoy convencido de que pocos creyentes toman su vida devocional como un asunto de buscar a Dios hasta que lo hallen cada día. Si realmente eres creyente, lo has experimentado al menos algunas veces en tu vida. ¿Sabes de qué estoy hablando? Hay que dejar de conformarse con menos. Entre más hagas la meta de tu vida, buscar a Dios hasta que lo halles. Entre más hagas esto, el no negociable, que sea no negociable pasar algún momento del día antes de acostarte a dormir, esa búsqueda, Dios va a bendecir tu deseo. Entre más ese sea tu deseo y tu meta, Dios va a bendecir tu deseo y tu búsqueda. Si lo que leímos en Cantares te describe a ti, Dios va a bendecir eso. Dios quiere ser hallado. Pues eso es lo grande aquí. Dios quiere ser hallado por nosotros. Dios quiere que caminemos con Él. Quiere ser la meta suprema que tengas, que te fijes cada día. Si hay algo que vale la pena que busques en este año, en estos tiempos, en estas pruebas, en estos sufrimientos, en estas crisis que han traído estos días, es esto. Esto vale la pena. Si tienes años decepcionado de tu crecimiento espiritual, si tu conciencia te acusa por tu falta de madurez y tu falta de crecimiento, eso no va a cambiar haciendo lo mismo que siempre haces. No va a cambiar hasta que recurras a esto. ¿Cuándo vas a hacer algo al respecto? ¿Qué tiene que pasar para que despiertes? ¿Estás estirándote hacia la meta, como Pablo? ¿O te estás conformando todos los días? Ya cumplí. No haya el Señor, ni modo, me conformo. Te estás convenciendo de que haces suficiente y cumples. Vamos a ir al Señor. Padre, te pedimos que uses tu palabra en nuestras vidas, que nos ayudes a escudriñarnos profundamente, a considerar este tema y sobre todo a ponerlo en práctica. Señor, que cada día podamos fijar como la meta del día, hallarte, tener comunión real contigo, no cumplir con un número, con un tiempo fijo del reloj, sino buscarte hasta que nos bendigas, buscar más frecuentemente lo que experimentaron esos creyentes camino a Emaús, que arda nuestro corazón en comunión contigo. Pedimos esta bendición, que nos des disciplina, entrega y un creciente deseo de esta relación profunda contigo para la cual fuimos hechos. Para eso estamos sobre la faz de la tierra. Nos hiciste para hallarte a ti, para encontrar nuestro todo,
nuestro propósito en ti, nuestra vida en ti. Te rogamos tu ayuda, seguimos poniendo en tus manos a todos los enfermos. Pedimos, Señor, que obres profundamente en sus vidas, que aún la prueba sea de bendición para cada uno de ellos y que sea también usado para traer a almas a Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues un gusto estar de vuelta con ustedes, hermanos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchos me